Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos de nueva cuenta en este espacio, el programa especial de Coronavirus, la pandemia, una producción especial de la Universidad de Guadalajara. Saludamos con gusto a nuestra audiencia en Canal 44 y también a quienes nos ven a través de las televisoras públicas en México y América Latina. Hoy tenemos un programa que de verdad no se puede perder. Ante el eventual regreso a clases, principalmente en México, donde es casi un hecho que los alumnos regresarán de manera presencial el próximo 30 de agosto, se hace indispensable reflexionar sobre el futuro de las comunidades infantiles y también de los jóvenes, particularmente el tema de la vacunación. Hoy hablaremos de vacunas para las poblaciones más jóvenes. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos advierten sobre el aumento de pacientes infantiles hospitalizados con la llegada de la variante Delta. Desde hace 5 meses fue avalada la vacuna anticovid de la empresa Pfizer para vacunar a adolescentes. Le contaremos cuál está siendo el resultado. Organismos internacionales señalan que los adolescentes cumplen con los requisitos para recibir la vacuna contra COVID-19, pero aclaran que niñas y niños menores de 12 años todavía no están dentro de los grupos autorizados. Las opciones de la vacuna para jóvenes es con la vacuna Moderna y Johnson & Johnson. También puede ser una buena posibilidad, mientras que Pfizer tiene esta opción para los niños de 12 años en adelante. Algunos países que han vacunado a adolescentes para el regreso a clases son Canadá, España, Dinamarca, Rumania y en América Latina, Uruguay. Esto con el ánimo de que estas comunidades se puedan reincorporar a las aulas en el próximo ciclo escolar. Pero vayamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos amplíe esta información y nos ponga en contexto. El gran debate mundial desde el surgimiento de la pandemia COVID-19 ha sido el retorno a clases presenciales ante la ola de deserción y el bajo rendimiento educativo y de desarrollo que han tenido las y los estudiantes de los diferentes niveles educativos. Las aulas vacías y un pizarrón sin letras ha sido el panorama desde hace 17 meses. Las y los alumnos claman por regresar a sus salones de clases y reencontrarse con sus compañeros, y los padres de familia se unen a este reclamo estudiantil. Sin embargo, con el surgimiento de las variantes de preocupación, entre estas Delta, de mayor contagiosidad, de nuevo la balanza escolar comienza a desnivelarse, pero aún así, las autoridades educativas están priorizando el retorno tan esperado. Mientras que los científicos en salud claman por proteger a este sector social ante el aumento de infecciones por estas variantes y el bajo porcentaje de vacunación en la población escolar. Priorizar la educación ha sido el discurso de los gobiernos tras varios meses de aislamiento. Para ello, han comenzado algunos a priorizar la vacuna entre sus estudiantes, una vez que fue autorizada. Sin embargo, al ser vacunas de estudio se amplía el rango de edad, y a partir del segundo trimestre del año en curso comenzaron las agencias internacionales a dar luz verde para vacunar a los de 18 años y después a las y los adolescentes. Los organismos señalan que los adolescentes cumplen con los requisitos para recibir la vacuna contra COVID-19, pero aclaran que en niñas y en niños no está autorizada, por lo que continúan los ensayos clínicos. Las opciones de la vacuna para adolescentes y jóvenes son Moderna y Johnson & Johnson, y Pfizer para quienes tienen más de 12 años. Una vez aprobados estos biológicos, los países europeos abrieron las puertas de sus escuelas después de formalizar los protocolos sanitarios en los planteles educativos y priorizar la campaña de vacunación entre sus estudiantes de nivel básico y bachillerato. En mayo pasado, Canadá, España y Estados Unidos comenzaron a vacunar a adolescentes de 12 a 15 años con el biológico de Pfizer-BioNTech, 2 inyecciones con 3 semanas de diferencia.
En junio, Dinamarca, Rumania, Italia y Francia comenzaron a aplicar la vacuna en los grupos de 12 a 17 años. Asimismo, Polonia, quien además planea lanzar una campaña de vacunación en las escuelas a partir de septiembre. Mientras que en los países de América Latina, Uruguay fue el primero en vacunar a sus adolescentes. Las autoridades calificaron el evento como una gran noticia para reincorporar a clases presenciales suspendidas desde marzo del 2020. En el caso de México, aunque ya comenzó a vacunar a la población mayor de 18 años en algunas entidades federativas y fue autorizada la vacuna Pfizer para las y los adolescentes, aún no abre el registro de vacunación pese a que el gobierno ha marcado como prioridad el regreso a clases. El reto para el retorno a clases será que los estudiantes de los diferentes niveles educativos estén vacunados para prevenir contagios masivos y continúe con el uso de cubrebocas, mientras que en los planteles escolares se mantengan los protocolos sanitarios. Informó Isaura López Villalobos. Esta pandemia sin duda alguna nos ha dejado estampas realmente tristes. En Argentina realizan una manifestación que han denominado la Marcha de las Piedras en memoria de las personas muertas por COVID-19. Cientos de argentinos participaron en la Marcha de las Piedras en memoria de los fallecidos durante el último año y medio y en protesta contra el gobierno de Alberto Fernández por la gestión de la pandemia de COVID-19. La emotiva marcha fue convocada por los ciudadanos en las redes sociales que no pudieron despedir a sus muertos o acompañar a sus seres queridos en sus últimos momentos debido a las restricciones sanitarias que impedían acercarse, viajar dentro del país o realizar ceremonias fúnebres. Así lo dijo Marcela Bianchi, asistente a la manifestación. La idea era un poco manifestar el dolor y poder de alguna manera despedirnos de aquellos seres o aquellas personas que no pudimos hacerlo en su momento y que murieron o por COVID o por diversas situaciones de salud que no tenían relación con el COVID, pero que tampoco fueron tenidas en cuenta justamente porque lo único que se priorizaba era el COVID. La convocatoria llamó a depositar una piedra frente a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, y en la residencia presidencial de Olivos, en la periferia de Buenos Aires, pero también en lugares emblemáticos del interior del país. Cada piedra fue depositada en homenaje de cada fallecido durante la pandemia, para lo cual los familiares y amigos escribieron los nombres de las víctimas, a lo que agregaban la fecha y el lugar de deceso y pintaron corazones o la bandera argentina. El homenaje a los fallecidos se realizó al finalizar una jornada en que Argentina acumuló 109.105 muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Además, la marcha tomó otra dimensión luego de la filtración de fotos que mostraban el 14 de julio de 2020, en medio de la cuarentena estricta, a una decena de personas, entre ellas al presidente Fernández, celebrando el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en la residencia presidencial de Olivos, incumpliendo las propias reglas del Ejecutivo. Y en otras historias, condenan a la portavoz de Navalny a 1 año y medio de libertad vigilada por incitar a violar las restricciones sanitarias que se impusieron en medio de esta pandemia. Kira Yarmysh, la portavoz del líder opositor ruso Alexei Navalny, ha sido condenada por un tribunal de Moscú a 1 año y medio de libertad vigilada por, según dice la sentencia, incitar a violar las restricciones sanitarias contra la COVID-19 durante las manifestaciones opositoras que sacudieron Rusia a principios de año. Una resolución que será recurrida por su abogada. La libertad vigilada es una pena que obliga al sentenciado a cumplir una serie de limitaciones, obligaciones, prohibiciones o reglas definidas por el tribunal en cada caso concreto. Durante el tiempo de su condena, Yarmysh no podrá participar en manifestaciones o protestas, cambiar de vivienda sin autorización o salir de Moscú sin el permiso de las autoridades competentes. Además, no podrá salir de su domicilio entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y deberá presentarse una vez al mes ante el Servicio Penitenciario Federal de Rusia. Entre enero y abril de 2021, miles de rusos salieron en reiteradas ocasiones a las calles de más de un centenar de ciudades del país para participar en manifestaciones pacíficas que reclamaban la liberación de Navalny. Las autoridades rusas declararon ilegales estas protestas, las reprimieron violentamente y abrieron numerosas causas penales contra sus organizadores y participantes.
Mientras tanto, especialistas hacen un llamado a los padres de familia para que, independientemente de que los niños reciban vacunas específicas contra COVID, tomen en cuenta las medidas de higiene y uso de cubrebocas. Deben completar los esquemas de vacunación, incluso también de otras enfermedades. La Organización Mundial de la Salud señala que durante la pandemia cayó la cobertura de vacunación de manera alarmante. La crisis sanitaria originada por la pandemia de COVID-19 propició una caída de al menos 25% en las coberturas de vacunación de otras enfermedades en América Latina. En México, la cifra es mayor. Se calcula que hubo un descenso entre un 30 y un 35%. Actualmente, 80 millones de niños en el mundo de entre 0 y 9 años de edad se encuentran en riesgo de contraer enfermedades que en muchos países ya estaban erradicadas, como la poliomielitis o la difteria. El desafío en la actualidad es evitar la reemergencia de enfermedades controladas como el sarampión y la difteria, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. Durante 2020, 9 países de la región registraron 8.726 casos confirmados de sarampión, entre ellos 11 defunciones, y otros 5 países reportaron 80 casos confirmados de difteria, entre los que hubo 21 defunciones. Vamos a nuestro informe diario que nos llega desde la Organización Mundial de la Salud con sede en Ginebra, Suiza. Es nuestra compañera Raquel Cinca quien nos lo presenta. Raquel, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Las cifras acumuladas del COVID-19 en el mundo nos dicen que son ya 207 millones las personas infectadas y 4.360.000 las fallecidas. En la última jornada se han notificado 460.000 nuevos casos y 8.500 muertes. Son datos de la Organización Mundial de la Salud. América es la región del mundo más afectada, con más de 80 millones de casos y 2 millones de fallecidos. Le sigue Europa, con 62,6 millones de contagios y 1,2 millones de muertos. Y por países son 3 los más afectados, tanto en casos como en fallecimientos. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, son Estados Unidos, la India y Brasil. La OMS ha informado también en las últimas horas de que son casi 4.500 los millones de dosis de las vacunas que ya se han administrado en todo el mundo. Por cierto, una novedad respecto a este proceso de vacunación. Estados Unidos planea ya anunciar que casi todos sus ciudadanos deben recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID 8 meses después de haber sido inmunizados. Se trata de una nueva fase en la campaña que podría comenzar a mediados de septiembre, según han informado tanto The New York Times como The Washington Post. Otra novedad nos llega del Reino Unido. Desde este lunes, aquellas personas completamente vacunadas que sean identificadas como contacto estrecho de un positivo ya no van a tener que hacer 10 días de cuarentena, algo que para muchos británicos había sido una auténtica pesadilla. Y acabamos hoy en Francia. Por quinta semana consecutiva, decenas de miles de franceses han protestado en las calles de varias ciudades contra las medidas para frenar el coronavirus. Centran sus críticas en la implantación del pase sanitario. Se trata de un código que las autoridades francesas emiten digitalmente y que permite asistir a cines, museos, trenes, también a los hospitales y a otros espacios públicos. Reportó desde Europa Raquel Cinca para el programa Coronavirus, la pandemia. Vamos a hacer una pausa brevísima. Regresamos con mucha más información. @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Como siempre, nos da mucho gusto recibir sus comentarios, sus opiniones que nos llegan de diferentes partes de América Latina, también de varios estados de nuestro país, México, y por supuesto las personas que nos ven a través de internet, donde también es posible sintonizar la señal de todos, Canal 44. Y mira, Australia, China e Israel luchan contra la variante Delta. Ni un alma en las calles de Sídney.
La población de la mayor ciudad de Australia entra en su 8ª semana de confinamiento para tratar de frenar la variante Delta del coronavirus, pero aún así no es suficiente. En 24 horas han registrado más de 460 nuevos casos, lo que ha llevado a las autoridades a endurecer aún más las medidas, con multas más elevadas y un mayor despliegue policial. Entre tanto, China acelera la vacunación de sus adolescentes de entre 12 y 17 años. 60 millones han sido ya inmunizados. Las autoridades aseguran que están consiguiendo controlar el peor rebrote de COVID-19 de los últimos 7 meses. Han aparecido multitud de focos de la variante Delta en 48 ciudades de 18 provincias, si bien el número total de contagios comunicados es limitado, con poco más de 1.900 casos activos. Vacunar, vacunar y vacunar. Ese es también el objetivo en Israel, que ha ampliado la aplicación de la 3ª dosis de la vacuna de Pfizer a todos los mayores de 50 años, así como al personal sanitario. El primer ministro israelí, Naftali Bennett, anunció que se vacunará incluso en Shabbat. Y en más información, un doctor explica a los niños cómo funcionan las vacunas anti-COVID. Las vacunas anti-COVID le enseñan a tu cuerpo cómo combatir las enfermedades. Lo hacen colocando una pequeña parte del germen que causa esa enfermedad, de la que se necesita protección, o algo que se parece al germen dentro de tu cuerpo. De esta forma, tu organismo va a aprender a combatirlo si alguna vez se topa con la enfermedad, entonces tu cuerpo sabrá qué hacer para evitar el daño. En un video que promueve la UNICEF, el doctor de medicina familiar Mike Warshawski explica a los niños que es como en las películas en las que un policía busca a un sospechoso, entonces coloca una gran cantidad de carteles por toda la ciudad que dicen: esta es la persona que buscamos, para que cuando los agentes la vean sepan a quién atrapar. Bueno, lo mismo pasa con las vacunas. Por eso se coloca algo que parece el virus o una pequeña parte del virus. Es algo que no puede causarte daño a ti, y con eso entonces tu cuerpo organiza una defensa que hace que si alguna vez se encuentra con el virus de verdad, el sospechoso, entonces lo atrapa inmediatamente. Otro ejemplo que usó para explicar a los pequeños cómo funcionan las vacunas es ser un jugador de básquetbol de la NBA, para lo cual hay que entrenar mucho y prepararte. Entonces, al poner la vacuna, lo que haces es entrenar al cuerpo para que en caso de encontrarse con el virus, lo pueda patear. Es así como funciona el mecanismo para prevenir las enfermedades. Abiyai, un niño de 8 años que se entrevistó con el doctor, respondió que bien vale la pena un pinchazo para evitar enfermarse. Informó Elizabeth Ortiz. Qué manera tan lúdica y bonita de acercar a los niños esta información que sin duda alguna hoy por hoy se ha vuelto más que valiosa, indispensable. Vamos ahora a Japón. Nuestra compañera María Roldán, corresponsal de la agencia EFE, nos reporta desde ahí. María, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Japón atraviesa su peor ola de coronavirus desde que estallara la pandemia. Los casos diarios están en niveles récord. La semana pasada se superaron por primera vez las 20.000 infecciones a nivel nacional y solo en la capital, Tokio, los contagios llevan rondando o superando los 5.000 desde hace varios días. Aunque las cifras de Japón contrastan con los elevados números de otros territorios, el rápido ritmo de aumento ha generado preocupación porque está llevando al límite al sistema sanitario. Prácticamente todas las camas destinadas a pacientes de COVID están llenas, lo que ha llevado a negar en principio la hospitalización para aquellos que no requieran asistencia respiratoria urgente. El archipiélago mantiene desde julio y hasta finales de agosto un estado de emergencia que conlleva ciertas restricciones al horario comercial de restaurantes y bares y a la venta de alcohol en estos establecimientos. No obstante, estas restricciones son de cumplimiento voluntario, al igual que las peticiones para evitar salidas innecesarias a la población, que cada vez se muestra menos cumplidora. La campaña de vacunación avanza con lentitud en el país por el retraso en la llegada de dosis y la apertura escalonada de las reservas para un país que tiene más de 125 millones de personas. Hasta el momento, algo más del 49% de la población ha recibido al menos una dosis, mientras que un 37% ha recibido la pauta completa, principalmente mayores de 65 años, lo que ha disparado los casos graves entre las personas de entre 30 y 50 años. En cuanto al acceso al país, Japón mantiene cerradas las fronteras al turismo y, en principio, solo permite la entrada a ciudadanos japoneses y residentes extranjeros, además de ciertas visitas diplomáticas y empresariales. Reportó desde Japón María Roldán para el programa Coronavirus, la pandemia. Bueno, pues vaya situación por la que atraviesa Japón. La vacuna de Pfizer en BioNTech busca autorización para poder aplicar este biológico en adolescentes.
Pfizer y BioNTech buscan extender el uso de su vacuna de emergencia contra COVID-19 en adolescentes. La alianza farmacéutica solicitó la autorización el viernes a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Según un comunicado, buscan que el inmunizante sea utilizado en jóvenes de entre 12 y 15 años y planean hacer solicitudes similares ante autoridades regulatorias en todo el mundo. La petición se basa en ensayos clínicos de fase 3 en este grupo de edad que mostraron una eficacia de 100%, según informaron las compañías. A finales de marzo, la asociación publicó los resultados de sus estudios realizados en 2.260 adolescentes, que mostraron una respuesta inmune robusta tras la administración del compuesto y con efectos secundarios coherentes. Por el momento, esta vacuna está siendo administrada en Estados Unidos a personas de más de 16 años. Según los expertos, los niños presentan cuadros menos graves de COVID-19 y hasta ahora no fueron un grupo prioritario, pero sí representan una proporción importante de la población y deberían ser inmunizados para frenar los contagios. Esta fue la primera vacuna aprobada en el mundo occidental a finales de 2020. Mientras tanto, hay que decir que países como Estados Unidos ya están aplicando estos biológicos en la comunidad más joven, principalmente adolescentes. Estados Unidos comenzó a inmunizar a sus adolescentes contra el COVID-19. 17 millones de jóvenes de entre 12 y 15 años pueden aplicarse la vacuna de Pfizer-BioNTech desde el jueves tras la ampliación de su autorización de uso para este rango de edad. Estoy muy emocionada de volver a la escuela de tiempo completo y poder volver a tocar en la banda normalmente. Estoy muy emocionada de volver a ver a mis amigos y no tener que preocuparme por contagiarnos de COVID entre nosotros, así que también me quita algo de ese estrés. Me inscribí y les diré por qué, porque mi hija se someterá a una cirugía este verano y ya estamos nerviosos por eso. Y mi esperanza era, de verdad estaba orando para que pudiera vacunarse antes de la cirugía. Es una gran cirugía y no quería preocuparme de que se contagiara de COVID porque su sistema inmunológico estaría comprometido. La acción es parte de la estrategia del presidente Joe Biden para que el país logre la inmunidad de rebaño. Cerca de 15,000 farmacias y consultorios pediátricos ofrecen la vacuna. Los adolescentes son menos vulnerables al COVID-19 que personas de mayor edad, pero la principal razón para vacunarlos es bajar la transmisión. Recibí la inyección hace unos minutos. Esta es la mejor manera de hacer las cosas. Este será el futuro. Si quieres volver a esos domingos por la noche yendo a una pizzería, este es un paso más cerca. Así es como vuelves a la normalidad. La Academia de Pediatría de Estados Unidos dijo esta semana que la autorización de la vacuna contra el COVID de Pfizer es una herramienta importante para que más escuelas regresen a clases presenciales en septiembre, cuando comience el nuevo año escolar. Esto sucede, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos advierten que la expansión de la variante del virus SARS-CoV-2 conocida como Delta ha provocado un disparo en las hospitalizaciones, sobre todo pediátricas. Las niñas y niños hospitalizados con COVID-19 alcanzaron un récord de poco más de 1,900 casos, por lo que los hospitales de todo el sur se expandieron al máximo para combatir los brotes causados por la variante Delta altamente transmisible. Los CDC informaron que el número de ingresos en hospitales aumentó 31% frente a la semana anterior, con un promedio de 9,700 admisiones diarias en centros sanitarios. De estos casos, actualmente los niños representan el 2.4% de la hospitalización del país. Esta situación ha aumentado la tensión entre los líderes estatales conservadores y los distritos locales sobre si se debe exigir a los niños en edad escolar que usen tapabocas cuando regresen a las aulas este mes. Sin duda alguna, uno de los grandes debates, los niños deben o no usar también los cubrebocas. La respuesta es sí. La otra pregunta que surge es ¿cuánto tiempo pueden y deben de portarlo? Hay que recordar que las jornadas escolares pues muchas veces superan incluso las 5 o 6 horas en los planteles. Muchos se han preguntado si es necesario que los niños porten durante todas estas horas el cubrebocas. Todo esto y mucho más estaremos, por supuesto, abordando en nuestro programa el día de hoy. Un pediatra español llama a los adolescentes a vacunarse contra COVID-19. Vamos a hacer una pausa antes de ver esta pieza informativa y regresamos con más.
presentábamos esta pieza informativa antes de irnos a la pausa. Un pediatra español llama a los adolescentes a vacunarse. El especialista José Serrano, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, pidió a los mayores de 12 años que se vacunen por 2 motivos. El primero de ellos, por su propia seguridad. Explicó que afortunadamente cuando los más jóvenes se contagian, no adquieren la COVID con la misma intensidad ni con la misma frecuencia que los adultos, pero eso es la norma general, lo cual no quiere decir que no puedan acabar en una unidad de cuidados intensivos o con COVID prolongado. Pero al vacunarse, cualquiera de esas posibilidades disminuye. Además, hay que vacunarse para proteger a mamá y papá, dijo. Cuando nos vacunamos, creamos una pantalla de protección a nuestro alrededor y también a su alrededor, y evitamos que el virus circule con la facilidad que él está haciendo ahora. Por lo tanto, cuando nos vacunamos por estos 2 factores, sabemos que estamos haciendo un acto de responsabilidad, estamos haciendo un acto de solidaridad. Y estamos demostrando nuestro apoyo a la ciencia. Desde el 28 de junio, la Agencia Europea del Medicamento autorizó el uso de la vacuna Pfizer y BioNTech para la población de 12 a 15 años, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a la línea telefónica para saludar al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, qué gusto saludarlo y qué gusto escucharlo. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Belén? Buen día, qué gusto de igual forma saludarte y saludar a nuestra amable audiencia. Buen día. Doctor, pues todo un tema el día de hoy, sin duda alguna, de mucho interés para nuestra audiencia, sobre todo para quienes tienen niños o adolescentes en edad escolar. Está próximo el regreso a las aulas, al menos en países como México. Se ha autorizado ya el regreso presencial, claro, con algunas medidas, con algunas reglas, pero finalmente los niños tendrán que volver a las aulas y muchos padres de familia hoy por hoy están en la incertidumbre, doctor, de si es seguro enviarlos o no a las aulas. Bueno, siempre existirá un riesgo, Belén. Indudablemente que la pandemia, cuando se encuentra con actividad intensa en cuanto al número de contagios que se generan en la comunidad, genera un riesgo y particularmente un riesgo cuando se vuelven actividades diversas que generan mayor convivencia y una de ellas pues es la actividad escolar de forma presencial. Entonces, ese riesgo está ahí, ese riesgo existe y se tienen que adoptar medidas muy disciplinadas, muy disciplinarias para poder evitar este riesgo. Los protocolos que se deben implementar deben estar además perfectamente identificados por toda la población escolar, y cuando hablo de toda la población escolar no me refiero solamente a los alumnos y a los profesores, también me refiero a los propios padres de familia que forman parte de una comunidad, y me refiero a personal de áreas administrativas, de áreas de servicio, porque en un momento dado todo este conjunto de personas conviven en una actividad tan importante como es precisamente la actividad educativa. Claro. Doctor, este tema nos lleva sin duda alguna a otra inquietud y otra preocupación también de algunos padres de familia, y tiene que ver con la vacunación. Si bien es verdad, algunos laboratorios han comenzado ya a distribuir e incluso aplicar vacunas para los mayores de 12 años, todavía hay algunos países donde se preguntan si es seguro o no aplicar estos biológicos. ¿Qué sabemos en términos generales sobre la vacunación para niños y adolescentes, doctor? Bueno, para niños menores de 12 años se están llevando a cabo en este momento los protocolos, los ensayos clínicos, con buenos resultados preliminares, Belén, pero en relación a los niños o adolescentes mayores de 12 años de edad, definitivamente los resultados fueron muy alentadores, fueron resultados positivos, con excelentes niveles de protección contra enfermedad grave, por arriba del 93% en casi todos los ensayos clínicos de vacunas como Pfizer o de la vacuna de Moderna, y de hecho eso ha llevado a que
tanto en los Estados Unidos como en muchos países de la Unión Europea, se haya autorizado el uso de emergencia de la vacuna, particularmente de Pfizer, para los jovencitos adolescentes de 12 años a 18 años. Y tienes toda la razón, sería importante que la mayor parte de población de estos grupos de edad estuviera vacunada antes de el reinicio de actividades escolares presenciales, porque eso generaría mucha certidumbre, mucha seguridad en cuanto a los contagios y por supuesto en cuanto a los riesgos de enfermedad grave en población infantil y en población adolescente. Es cierto, la historia de la pandemia de COVID-19 de estos año, 8 meses que hemos vivido con esta enfermedad, nos ha demostrado que los adolescentes, los jóvenes, los niños pueden tener menos gravedad que los adultos mayores, por ejemplo, y tienen menor probabilidad de terminar en hospitalización. Todo eso lo tenemos plenamente identificado, pero aunque eso sea, digamos, el común denominador, esto definitivamente no es garantía total de que en un momento dado un determinado niño adolescente podría llegar a estado de gravedad y podría incluso llegar a fallecer por COVID-19. Entonces, creo que esos riesgos nadie quisiéramos correrlos y por lo tanto me parece que sí sería muy, muy conveniente que a nivel mundial se acelerara la vacunación en adolescentes por lo menos de 12 a 18 años también. Y pues terminados los ensayos clínicos de fase 3, se pudiera también ya implementar en los niños mayores de 5 años de edad, porque estoy seguro que estos estudios van a dar excelentes resultados también, con altos niveles de eficacia de las vacunas y con altos niveles de seguridad. Doctor, ya nos explicaba, digamos, el nivel de gravedad de manera general de cómo ocurre esta enfermedad en los niños, pero ¿qué pasa con la transmisión? Muchos padres de familia se preguntan si, a pesar de que, bueno, afortunadamente los niños en un porcentaje alto no están enfermando grave, sin embargo, ¿qué tanto podrían ser transmisores del virus una vez que vayan de las aulas a sus casas, doctor? Fíjate, Belén, que aplica casi la misma regla que en la población adulta. Los niños que tienen poca sintomatología por COVID-19 transmiten menos la enfermedad que los niños que tienen mayor sintomatología. Eso es por un lado, pero también comparativamente los niños transmiten menos la enfermedad COVID-19 que el índice de transmisión que generan los adultos con infección activa por esta enfermedad. Entonces, en ese sentido, aunque epidemiológicamente se tiene estudiado y hay algunos estudios al respecto y sabemos que los niños transmiten, digamos, menos eficientemente la enfermedad que los adultos, pero también hay que recordar que cuando la persona que está en contacto es un huésped o un paciente, una persona susceptible con enfermedades crónicas, etcétera, bueno, ahí el riesgo se incrementa y el riesgo puede ser mayor de transmisión al interior de una determinada familia. ¿Sería recomendable entonces que cuando los niños comiencen a ir, niños y adolescentes comiencen a ir a los centros educativos, doctor, de preferencia pues no convivan con algún familiar que tenga alguna enfermedad asociada, incluso pues supongo aún viviendo en casa, doctor? Es decir, que las medidas tendrán que retomarse con mayor fuerza incluso al interior de las viviendas, doctor. Sí, definitivamente habrá que extender los protocolos de prevención a los espacios familiares, Belén. Y precisamente podemos hablar de los protocolos que a nivel internacional se han implementado para reducir los riesgos en el ámbito escolar, pero tienes toda la razón. Un niño que ya está acudiendo a actividades escolares, un adolescente,
puede regresar a casa y sí puede transmitir la enfermedad a alguien, por ejemplo, que no está vacunado, un adulto mayor con diabetes, con hipertensión, obesidad, que podría entonces comportarse de forma de infectarse, podría comportarse con gravedad, como lo hemos comentado en diversos momentos. Entonces, ahí, en esos escenarios en particular, sí será conveniente que se guarde un cierto nivel de distancia, pues para evitar cualquier riesgo. Y bueno, de igual manera, creo que es un momento para ser más enfáticos en relación a la vacunación de los adultos y de las personas susceptibles que, como comentábamos ayer, no han acudido a vacunarse. Creo que esta es otra motivación para recibir la vacuna contra la COVID-19, porque si ya más integrantes de la familia, los niños, por ejemplo, estarán en mayor convivencia comunitaria, eso puede representar un riesgo que se puede reducir si toda la familia en un momento dado, o por lo menos los que tienen posibilidad por la edad, se hubieran vacunado, pudieran estar vacunados. Claro. Ahora, doctor, una pregunta que nos han hecho con mucha frecuencia es el uso de cubrebocas, doctor, sobre todo en los más pequeñitos. Hablamos de los niños en edad preescolar. Nos han escrito algunas mamás preocupadas porque, pues como está estipulado dentro de las normas sanitarias, en los recintos educativos se deberá portar el cubrebocas, incluso en los más pequeñitos, pero ¿cuánto tiempo puede un niño permanecer con el cubrebocas, doctor? Y si se deberían de considerar algunos descansos de este, digamos, pues de este cubrebocas durante algunos minutos, algún tiempo, sin que obviamente se ponga en riesgo a los menores. El cubrebocas se utiliza a partir de los 3 años de edad, no antes. De hecho, la mayor parte de agencias regulatorias internacionales así lo sugieren. El cubrebocas a partir de los 3 años, de igual manera, Belén, debe instruirse adecuadamente al pequeño para su uso adecuado, y de igual forma hacer preponderar el que los espacios abiertos permitan la distancia entre niño y niño, situación que a veces es un poco difícil por de los pequeños a jugar, a convivir y a tener más acercamiento corporal en esta convivencia, pero pues ahí se tiene que hacer un esfuerzo mayor para que en espacios abiertos, bien ventilados y tratando de que se guarde distancia, se tenga menor acercamiento corporal, porque si son pequeñitos, muy pequeños que no estarán utilizando cubrebocas, bueno, ahí existe un riesgo. Y en ese sentido, por ejemplo, una de las medidas que conviene adoptar y que las han adoptado algunos países europeos ha sido el que en los espacios de descanso también se tenga un programa escalonado para que no convivan en esos descansos un número importante de niños. Y tienes toda la razón, esos descansos son los que pueden permitir mayor distancia en espacios abiertos y bien ventilados, y el permitir que por momentos puedan descansar del uso del cubrebocas. Claro, y evidentemente, doctor, también los momentos para consumir alimentos, que seguramente las diferentes escuelas tendrán ya habilitados algunos espacios en el cual los niños puedan consumir estos alimentos conservando lo que le hemos llamado la sana distancia, y que lo puedan hacer también en silencio, doctor, prácticamente solamente consumir sus alimentos y a lo que sigue en la labor educativa. Sí, Belén. Y ahora que comentas lo relativo al silencio, bueno, entre los protocolos internacionales se sugiere, por ejemplo, el que no se lleven a cabo actividades de carácter, por ejemplo, de corales, de cantar en grupo, porque eso puede incrementar los riesgos de transmisión, está perfectamente demostrado. Y sobre todo cuando se canta en grupo en espacios cerrados,
el riesgo de transmisión es mayor. Entonces, sí se van a tener que modificar muchas de esas actividades presenciales que tradicionalmente se llevan a cabo y que indudablemente son parte importante e integral de la formación, pero que por el momento deberán modificarse por motivos ya comentados, ¿no? Así es, doctor. Sí, también las actividades deportivas se deben escalonar y deben ser deportes en donde el acercamiento no genere un riesgo mayor, preferentemente guardando la conveniente distancia. Así es, doctor. ¿Me permite hacer una pausa? Regresamos con más del tema. Vamos a hacer una pausa, regresamos después del siguiente corte. Y en California buscan alternativas para asegurar que el personal docente esté vacunado. California es el primer estado que ordenó que todo el personal de la escuela muestre la prueba de vacunación completa o una prueba semanal. Se trata de darles apoyo a los padres la confianza de que los niños estén seguros a medida que las escuelas regresan al aprendizaje completo y en persona, señaló el gobernador Gavin Newsom en una orden. Esta medida entró en vigor desde el 12 de agosto y las escuelas deberán cumplir con ella antes del 15 de octubre. En las últimas semanas, California ha liderado a la nación en la implementación de medidas para frenar la propagación de la COVID-19, que incluyen la verificación de vacunas para trabajadores estatales al requerir pruebas de haber recibido el esquema completo anti-COVID o hacer pruebas semanales. Además, las vacunas para los trabajadores del sector salud requiere que los trabajadores en entornos de atención médica estén completamente vacunados o reciban su segunda dosis antes del 30 de septiembre de 2021. Además del uso universal de la mascarilla en entornos escolares para mantener seguros a los estudiantes. Recomendación de la mascarilla en todo el estado, lo cual fue en respuesta al aumento de las hospitalizaciones por COVID-19 y la nueva guía de los CDC que pidió el uso de mascarillas. El estado además recomendó el uso de mascarillas para entornos públicos en interiores, independientemente del estado de vacunación, informó Elizabeth Ortiz. Regresamos a la charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, esta pieza de nuestra compañera Elizabeth que acabamos de escuchar nos da pie también para hablar de la seguridad de los profesores en medio de este regreso presencial a las aulas. Y me gustaría, si me lo permite, hablar particularmente del caso de México, donde los maestros fueron inmunizados con la vacuna de CanSino de una sola dosis. Como usted nos ha dicho, pues todavía está en debate si se deberá aplicar o no una segunda dosis de CanSino, como está ocurriendo con el resto de los biológicos de otras farmacéuticas, doctor. Y la pregunta y este planteamiento viene a cuento, si me permite la expresión, porque justo se acaba de autorizar en nuestro país el uso de emergencia de la vacuna Moderna. Hay algunos médicos que ya están proponiendo que los profesores sean inmunizados de nueva cuenta ahora con una dosis de Moderna. ¿Cómo ve usted esta propuesta, doctor? Mira, Belén, ya el laboratorio CanSino publicó un boletín al respecto de la necesidad de un refuerzo de su vacuna, posiblemente entre el 6º y el 8º mes a partir de la dosis inicial. No ha sido adoptado todavía por la mayor parte de países y agencias regulatorias en donde se autorizó el uso de la vacuna de CanSino. Sin embargo, existen evidencias en la literatura, pocas por cierto, pero evidencias de que efectivamente los niveles de anticuerpos y de células de la respuesta inmune disminuyen a partir de ese momento, 6º mes, cuando el antecedente de vacunación con CanSino fue con CanSino, perdón. Entonces, seguramente se va a tener que adoptar esta medida de tener un refuerzo con esta vacuna, finalmente en los países que adoptaron el biológico como esquema de vacunación, pero
El utilizar otro biológico, por ejemplo, el caso de Moderna o el caso de Pfizer o el caso de AstraZeneca, como refuerzo de la vacuna de CanSino, no ha sido estudiado. Al no tener estudios al respecto, difícilmente se van a poder dar recomendaciones en ese sentido. Te voy a contestar hipotéticamente. Hipotéticamente te diría que podría funcionar esa combinación. Y lo digo porque de lo que sí existen estudios es de la combinación de una primera dosis de AstraZeneca y una segunda dosis con Pfizer, por ejemplo, lo cual generó una excelente inmunidad, incluso una inmunidad más robusta que cuando se utilizaron las dos dosis con el mismo biológico, ya fuera AstraZeneca o Pfizer. Entonces, hipotéticamente podría funcionar el refuerzo ya sea con Pfizer o con Moderna, que es una vacuna también con la misma plataforma biotecnológica de desarrollo a través de RNA mensajero. Pero pues no se puede finalmente sustentar una recomendación a partir solamente de algo hipotético. Tendrían que llevarse a cabo algunos ensayos clínicos para identificar si el refuerzo tendría que ser con otro biológico y con cuál podría ser mucho mejor ese refuerzo. Hipotéticamente sería una buena idea y además creo que sería una buena idea de investigación. Claro. Doctor, antes de avanzar, si me permite abrir un breve paréntesis, nos están llegando algunas preguntas de nuestra audiencia. Nos escribe David Villalobos y nos dice: excelente programa, Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias por el comentario. Dice: tengo COVID o coronavirus con síntomas leves. ¿Cuánto tiempo me puedo vacunar contra el virus después de haber tenido esta enfermedad, doctor? Bueno, la historia natural de la enfermedad en su modalidad leve dura 15 días. Después de esos 15 días debe dejar pasar otros 15 días más y ya en ese momento podría acudir a vacunarse sin ningún riesgo. Es decir, 30 días después del primer síntoma, si esta enfermedad es leve como nos lo manifiesta quien nos escucha. Es decir, desde el primer día que tuvo el primer síntoma, a partir de ahí empieza a contar 30 días y entonces ya puede obtener el biológico, doctor. Y que usted nos ha dicho, las personas que han padecido COVID y se vacunan, su respuesta inmunológica todavía aumenta, doctor. Así es, se vuelve una respuesta inmune mucho más robusta y eso seguramente le va a generar mayor protección para el futuro. Es muy importante vacunarse habiendo tenido COVID. Así es. Doctor, pues nos quedan apenas un par de minutitos. ¿Qué le diría entonces a los padres particularmente, que son los que están un poco más preocupados ante este eventual regreso a clases y ante el eventual programa de vacunación para adolescentes, doctor? Bueno, que si llegara el programa de vacunación adolescentes, lo aprovecháramos al máximo, porque los resultados de las investigaciones fueron muy buenos en cuanto a seguridad y eficacia de la vacuna. Eso le brindaría mucha protección a nuestros adolescentes. Cuando en su momento esto ocurra para los niños, también aprovecharlo al máximo, porque eso va a representar una gran oportunidad para reducir riesgos de brotes escolares por COVID-19. Eso es número uno. Número dos, las recomendaciones internacionales sugieren, uno, que si las familias identifican a su niño o a su jovencito adolescente con sintomatología, no lo deben llevar a la escuela con sintomatología sugestiva de COVID. En lugar de llevarlo a la escuela, deben llevarlo a recibir atención médica. Número 3, la misma situación aplica si existe algún miembro de la familia con COVID-19. El niño no debe acudir a actividades escolares y debe mantener también resguardo o aislamiento hasta que ha transcurrido lo que llamamos periodo de incubación, que son por lo menos 5 días y después de realizar una prueba negativa. Solamente en esas circunstancias
podrá acudir a la actividad escolar si existe algún miembro de la familia con COVID-19 activo. Creo que esos detalles no los habíamos comentado todavía, Belén. Y por último, bueno, lo que les diría es que ante sintomatología sugestiva de COVID, si estuvo acudiendo a actividades presenciales, debe ir inmediatamente al centro escolar para que las medidas pertinentes sobre todo en el grupo al que pertenece este pequeño, y de esta manera se puede tomar las providencias para evitar un brote escolar, para evitar que existan mayor número de contagios. Ahí en ese sentido los niños que tuvieron convivencia en un caso activo de COVID-19 también deberán regresar a casa y deberán ser puestos en vigilancia durante por lo menos el periodo de incubación. Doctor, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Que tenga muy buen día. Gracias a ti, Belén, como siempre, y mañana nos vemos de forma presencial. Claro que sí, doctor, aquí nos encontraremos. Gracias. Gracias también a usted por acompañarnos. Le recordamos que también los niños y adolescentes deberán de estar bien hidratados, bien alimentados y en buena condición física ante este eventual regreso a clases. Nos vamos. Gracias.